Vamos a hablar ahora de quemados, de generalidades y un poco lo que es la lesión inhalatoria de la vía aérea. Afecta generalmente a una población joven. La mortalidad por suerte ha disminuido en los últimos años y esto tiene que ver con avances en lo que es la resucitación, sobre todo con líquidos, el tratamiento con soporte nutricional temprano, el control de las infecciones, etcétera, lo que es el manejo en general de quemaduras y inhalación de humo o productos tóxicos que contienen generalmente los incendios. Y justamente el 80% de las muertes se produce por inhalación de humo y productos tóxicos como el cianuro o el monóxido de carbono. Hay un 20 o un 30% de los grandes quemados que tienen lesiones inhalatorias concomitantes, entonces eso hace que el cuadro sea mucho más crítico. El 25 al 50% de los pacientes que por inhalación requieren asistencia respiratoria mecánica son pacientes que tienen una mayor mortalidad. La mitad de los pacientes que se mueren corresponden a síndromes de distrés respiratorio, y entre el 58 y el 65% de la mortalidad cuando existe un daño térmico de la vía aérea, que justamente es lo que hace que sea mucho más crítico el cuadro del paciente quemado. Bueno, esto es un poco lo que tiene que ver con el pre-arribo a una escena donde hay pacientes quemados. Siempre hay lo que llaman el primer respondedor, que generalmente es la gente vecina al área de incidencia, donde el radiooperador tiene que tratar de captar la mayor información posible al momento de interrogar, ¿no? Como si hay otros riesgos, el número de víctimas, las edades, cómo están, si están graves, si están críticos, si están vivos, si hay muchos muertos, cómo se originó el incendio, cuál fue la cinemática y qué nivel de respuesta ya hay en el lugar. El transporte del paciente quemado no debe tardar más de 30 minutos, sobre todo cuando la superficie corporal es más del 20% en adultos y más del 10% en niños. Estos ya son pacientes considerados moderados a graves. Siempre que se puede comenzar con una hidratación como para ir haciendo un sostén, porque es lo más importante, es la reposición de líquidos en el quemado. Así que puede ser que si el traslado lleva mucho tiempo desde el lugar hacia donde va a ir a hacer la atención definitiva, uno deba colocar una vía para hidratar en el traslado del paciente quemado. Hay que tratar de remover los materiales que producen la lesión. Siempre la atención inicial se hace en un lugar seguro. Tener en cuenta que si el paciente es víctima de una quemadura eléctrica, certificar que la fuente de electricidad esté desconectada. Y se pueden enfriar las quemaduras con agua fría, no congelada, por supuesto, limpia, que no significa que sea estéril. Este, Esto se puede hacer en el lugar, que también sirve para decontaminar, y luego, por supuesto, abrigar. La hipotermia es uno de los problemas que también tienen los quemados. Hay que quitar anillos, pulseras, controlar la temperatura, como decía antes, que justamente la hipotermia es uno de los grandes problemas del quemado. Si se tiene una manta térmica, perfecto, sin una sábana limpia. Y tengan en cuenta que si además del cuadro de quemaduras tiene una intoxicación por monóxido, eh, esto quizás no altera la saturación inicial, o sea, la oximetría de pulso, pero está con un nivel de monóxido elevado. Acá hay que tratar de administrar oxígeno, esto siempre. A todo paciente traumatizado, especialmente el quemado, hay que ponerle mascarita de oxígeno para trasladarlo. Después lo veremos en terapéutica, por supuesto. Bueno, vamos a ver los tipos de quemaduras. Las etiologías de las quemaduras son varias, las vamos a ir repasando. Pueden ser térmicas, eléctricas, radiantes, agentes químicos, incluso agentes biológicos. Cuando hablamos de escaldaduras, son quemaduras por líquidos calientes. Lo más frecuente es en los niños, sobre todo en lo que es el accidente doméstico, ¿no? Incluso siempre hay que sospechar en un niño quemado el contexto de un maltrato.
Habitualmente las quemaduras por líquidos calientes tienen un borde irregular, excepto que, por ejemplo, metan un miembro dentro de un recipiente con agua caliente, el borde va a ser bastante eh, nítido, es lo que se llama quemadura en guante, este, o lo mismo puede pasar en los pies como si fuese una media. eh, y la extensión, por supuesto, depende de la cantidad de líquido con la cual tenga contacto esa persona. El aceite es mucho más dañino porque el punto de ebullición para calentarlo es mucho más alto que lo del agua. El agua hierve a 100 grados y el aceite a 180, así que hay una diferencia importante en quemarse con agua que con aceite. Las quemaduras con sólidos habitualmente dejan bordes bien netos, bien delimitados, son profundas. Esto es lo más común, es la plancha, el horno o el caño de escape en la pierna. Son mucho menos frecuentes que las escaldaduras. Bueno, acá una quemadura por cigarrillo, esto es casi 100% en contexto de maltrato o violencia de género. Y acá un poco la diferencia entre lo que es una quemadura con algo sólido, ahí el bracito a la izquierda, o con líquido caliente, ahí el niño a la derecha. Fíjense la regularidad de los bordes y la diferencia de coloración de la quemadura que tiene que ver con la profundidad. Bueno, quemaduras por fuegos diafines son las quemaduras ígneas, por llama, fuego directo o producto de la combustión de inflamables. Esto puede ser una explosión. Se quema habitualmente la ropa con la que está vestida esa persona. Cuando uno le retira la ropa del paciente quemado, se retira hasta donde sale. Lo que no sale queda como parche pegado a la piel. No tienen que insistir en sacarla. Eso después se hace eh, bajo pseudoanalgesia en un quirófano o en un lugar destinado para la curación de quemados. Eh, Puede ser accidental, puede ser también, bueno, en contexto de violencia de género se ha visto mucho esto, eh, así que también es algo a considerar, o como intento de suicidio, bueno, como decía recién, homicidio. Está mayormente asociada a más morbimortalidad por la injuria inhalatoria. Y las quemaduras eléctricas habitualmente son de bajo voltaje, por lo que es la red domiciliaria. Son lesiones que pueden ser pequeñas y circunscriptas, pero bien profundas. El tema con las quemaduras eléctricas es que pueden generar una arritmia cardíaca y sobre todo arritmias ventriculares, que son las más complicadas. Incluso puede ir a la fibrilación ventricular y el paro. Bueno, y ahí hay que actuar con lo que es el RCP avanzado. Y las de alto voltaje, por supuesto, tienen mayor mortalidad, son más grandes las quemaduras y también es más importante la lesión muscular. Con respecto a la lesión muscular, les hago un paréntesis. Cuando el músculo se destruye, esto también incluso hasta se ve en ejercicios intensos, se libera mioglobulina a la sangre. Esta mioglobulina va a ir a impactar al riñón, generando unos cristales. Esos cristales producen insuficiencia renal aguda y es un cuadro bastante asociado, como les decía recién, a las quemaduras eléctricas, a procesos que también producen destrucción muscular como el ejercicio intenso y también está visto en el cuadro de aplastamiento, que se llama el crash síndrome. Todas producen lo mismo, liberación de mioglobulina que va a impactar al riñón y generar insuficiencia renal. Y lo que se ve en la orina, que es donde ustedes tienen que tener el ojo, se ve una orina oscura, como rojo caoba, que justamente se lo da el pigmento de la mioglobulina. Eh, Así que tengan en cuenta esto, que son cuadros complejos que ustedes tienen que saber reconocerlos. Bueno, acá una foto de una quemadura eléctrica pequeña con bajo voltaje y acá un cuadro de quemadura muy importante, una gran descarga eléctrica en un muchacho que viajaba en la parte superior de un tren, ¿no? En el techo.
Bueno, nos quedan un par más. La quemadura química, que en adultos generalmente es por accidentes laborales o domésticos, por ácidos o álcalis. Quemaduras por abrasión, que es cuando se raspa y se erosiona la superficie. Habitualmente depende de la velocidad y la cantidad de superficie con la cual se roce. Esto, por ejemplo, en la caída de moto, ¿no? Las quemaduras solares son de las más conocidas. Pueden llegar a ocasionar daños graves porque habitualmente son muy extensas. No son profundas, pero son extensas. En los tejidos que se produce la quemadura va a haber diferentes zonas que tienen que ver con el daño que se va produciendo. Hay una zona de coagulación, que es la parte de la necrosis más superficial. Hay una zona de éxtasis, éxtasis, o sea, de los vasos capilares, con congestión, que se llama hiperemia. La microcirculación va a ver alterada la permeabilidad capilar y por lo tanto va a secretar líquido desde el intravascular al intersticio, generando edema. Y después hay algunas alteraciones con mediadores químicos y con el intercambio de electrolitos. Todo esto lo que produce es deshidratación, produce pérdida de sustancias importantes para el funcionamiento y la fisiología del organismo, pierde la barrera de regulación térmica, por eso la hipotermia, y bueno, todo lo que tiene que ver con el daño renal, que esto acá lo vemos en esta diapo, cuál es la respuesta del organismo. Ven en la parte renal hay un descenso del flujo sanguíneo y por lo tanto disminuye el filtrado glomerular, que es una de las principales lesiones del paciente quemado. Dentro de lo cardiovascular, pérdida del volumen vascular, esto que se va al intersticio y genera el edema, aumento de la resistencia vascular periférica y descenso del volumen minuto. Con respecto a la parte del metabolismo, aumenta la lipólisis, o sea, eh, el metabolismo de los lípidos, y la proteólisis, el metabolismo de las proteínas. Y también aumenta, por supuesto, el consumo de oxígeno por todos estos procesos que se desarrollan. Desde el punto de vista inmunológico, hay una disminución de la producción de inmunoglobulinas y un descenso de la actividad bacteriana. Bueno, este cuadrito es bastante complejo, pero un poco lo que hace es resumir todo lo que les decía recién. Todo esto que aumenta el catabolismo proteico, el catabolismo de los lípidos, como una respuesta hipermetabólica, la pérdida de la barrera cutánea que afecta la regulación térmica y la inmunomodulación, y por lo tanto se predisponen a infecciones, y todo lo que tiene que ver con los daños de órganos, ¿no? Pulmón, riñón, intestino, bueno, todos están afectados por un síndrome de distrés respiratorio agudo, desde la parte pulmonar, y por una falla multiorgánica, que es la última parte de todo este descalabro que se produce en el organismo y que finalmente puede llevar a la muerte al paciente quemado. ¿Cómo se clasifican las quemaduras? Bueno, se clasifican generalmente en tres grados o tres tipos, que es el grado 1 tipo A, que es la quemadura más superficial, que a su vez se la divide en flictenular o tipo A superficial. Esta es la más conocida como quemadura de solar, ¿no? La piel se pone roja, no hay generalmente rupturas de las membranas este, inferiores de las capas dérmicas. Sí se acompaña de hipersensibilidad porque tienen conservado todo lo que tiene que ver con los corpúsculos de sensibilidad. Y bueno, como les decía recién, el ejemplo más común es la quemadura solar. Y la flictenular es la que va a ser la ampolla, donde sí puede estar comprometida las capas inferiores, como la membrana basal, sin llegar a afectar la dermis y la epidermis, por supuesto. Se presenta con las características de estas ampollas, que lo correcto es decirle flictenas, son muy dolorosas y generalmente curan sin secuelas. Esta es una quemadura flictenular tipo
A de primer grado y acá también. Las quemaduras de segundo grado o tipo AB comprometen ya la capa inferior de la piel, la dermis. Las quemaduras intermedias tienen la característica de evolucionar según el grado de destrucción de la dermis. Estas quemaduras, como son intermedias, pueden evolucionar a una quemadura mucho más profunda si no se lo trata correctamente el paciente, o pueden evolucionar a una quemadura más superficial si se las tratan como corresponde. Fíjense que acá en este cuadro de quemaduras van a ver que la coloración de lo que es la piel tiene como diferentes colores y matices que van entre un rojo intenso a algo más blancuzco. Estas quemaduras también tienen flictenas y también duelen. Y ya las quemaduras de tercer grado o quemaduras tipo B llegan a la parte subdérmica. Las lesiones se extienden hasta la hipodermis con afección de todas las capas, y estas quemaduras no duelen porque están quemados todos los terminales sensitivas. Generan un tejido acartonado, duro, y son blancuzca, blanco nacarado. Esta es una quemadura eléctrica. Fue por una electrocución, donde la salida fue acá a nivel del pie. Fíjense que la parte más blancuzca, eso es una quemadura de tipo B. En esta mano también ven quemaduras AB en los dedos, y en el dorso de la mano es una quemadura de tipo B. Bueno, acá un poquito de resumen de cómo se presenta cada una de las lesiones, la grado 1, 2 y 3, o A, B y B. En la grado A, la eritematosa y la flictenular. La AB, que tiene, bueno, flictena, escara y toda una característica intermedia de coloración. Y la B, que es una escara profunda, blancuzca y dura. Eh, bueno, ahí está lo de la coloración en la segunda columna. Y lo de la sensibilidad en la tercera columna, que las primeras son las que más duelen, las segundas duelen, no tanto, y las terceras no duelen. La columna de curación la dejamos para terapéutica. Para calcular la superficie se utiliza habitualmente la regla de los 9, que lo que hace es dividir todo el cuerpo en una parte anterior y otra posterior, dándole un valor múltiplo de 9 para poder hacer, incluso para poder recordarlo mejor, y así poder sumar el total de la superficie corporal. Fíjense que la cabeza completa es 9, serían 4,5 en la parte anterior y 4,5 en la parte posterior. Lo mismo con los brazos, 9 todo un brazo, con 4,5 anterior, 4,5 posterior. El abdomen 9, el tórax 9, las piernas 9 en la parte anterior, 9 en la parte posterior. Este, y así, bueno, van sumando. La parte genital es 1% y el cuello es 1%. Si no, otra forma de hacerlo es con la palma del paciente. Ustedes con la palma del paciente van calculando de a 1% la superficie, esto cuando es un sector pequeño, ¿no? Ahora, si compromete todo un miembro, todo el tórax, o el abdomen, o toda la cabeza, ahí ya utilizamos la regla de los 9. Y con respecto a la edad cambia un poco, y está este cuadrito que es fácil para recordar. Fíjense que de 0 a 10 años, utilizando la regla de los 9, ¿no? Eh, lo que se invierte es la relación entre miembros inferiores y la cabeza. Los niños tienen, por supuesto, la cabeza más grande que lo que es en la parte de los miembros inferiores, y esta proporción se va invirtiendo con el pasar de los años. Fíjense que de 0 a 10 vamos disminuyendo el porcentaje que ocupa de superficie corporal de quemado
con respecto a la edad, empezando con un 19% a los 0 antes del año y llegando a un 9% cuando tienen 10 años. A partir de los 10 años se cuenta la regla de los 9 como los adultos. Y los miembros inferiores empiezan en 26 y terminan en 36 también a los 10 años, sumándole o restándole un punto a cada sector con cada año que va cumpliendo. Con respecto a los criterios de internación, acá Benaín Benaín es un conocido especialista en quemaduras de nuestro país. Fíjense que generó 4 grupos y que tienen que ver con el porcentaje de quemadura y la profundidad, ¿no? O sea, porcentaje de superficie corporal quemada con respecto al tipo de lesión en profundidad, A, B o B. Y así es como cada grupo tiene su riesgo de vida, siendo el grupo 1 el que tiene nula posibilidad de riesgo de vida y el grupo 4 el de máxima posibilidad de riesgo de vida. Fíjense que las quemaduras B, ya con un porcentaje de 2 a 5%, ya va aumentando el riesgo. Y si no, está el índice de Garcet, que lo que hace es una cuentita donde se hace 40 menos la edad, más el porcentaje de tipo A, el doble de tipo AB y el triple de tipo B, y eso nos da una puntuación, ¿no? Si esos puntos van de 21 a 60, es del grupo 1, que son los leves, y más de 120 puntos es un grupo crítico, el grupo 4. Y más allá de lo que nos pueda dar cualquiera de estos índices, tanto el de Benaín como el de Garcés, lo importante es saber que hay algunas cuestiones particulares que sí o sí van a requerir internación porque habitualmente revierten gravedad. Cualquier paciente que tenga una quemadura de más del 10% de superficie corporal quemada o de alguna zona especial, zonas de pliegues genitales, cuello o cara, son considerados pacientes ya críticos. Las quemaduras circulares por el riesgo de síndrome compartimental. Si ustedes tienen una quemadura circular, una quemadura profunda que acartona la piel en forma circular en un miembro, por ejemplo, o en el tórax, no va a permitir la normal circulación o, en el caso del tórax, la normal expansión para poder respirar. Esos son pacientes graves. Las quemaduras eléctricas digamos, por las lesiones asociadas renales y cardíacas, que haya además alguna lesión concomitante como un síndrome de inhalación o un trauma, con alguna complicación local, infecciones de herida o alguna complicación general, la falla de algún órgano. Que tenga alguna patología previa que pueda generar o complicar el pronóstico, como alguien con una inmunosupresión, por supuesto recién nacidos y embarazadas, y cuando hay sospecha de maltrato, sobre todo en niños. Bueno, esto un poco haciendo un resumen de todo lo que veníamos diciendo, de todos los mecanismos traumáticos, el térmico se asocia con una respuesta hipermetabólica, hiperdinámica, inflamatoria muy pronunciada. O sea que es un cuadro muy complejo. Ahora veamos un poco lo que es la lesión inhalatoria de la vía aérea, que es toda disfunción que se produce hasta 5 días después de estar en contacto con alguna fuente de calor o de humo, que incluye el envenenamiento con monóxido de carbono y las lesiones por calor, tanto supra o infraglóticas. Se asocia mucho al ambiente cerrado, un incendio en una casa y también con las explosiones. Bueno, puede también llevar a que el paciente quede inconsciente y tengan en cuenta que el vapor tiene la capacidad de almacenar unas 4000 veces más el calor. Ah, Bueno, la lesión inhalatoria de la vía aérea
generalmente tiene síntomas y signos muy característicos. Uno es el esputo carbonáceo, esto que es escupir material oscuro, tipo carbón. El otro es la quemadura facial con destrucción de las vibrisas nasales, o sea, los pelitos de la nariz. Siempre estos cuadros van a estar con un paciente con agitación, ansioso, bueno, o incluso que llegue al estupor o que esté inconsciente. Puede estar cianótico y taquipnéico. Si en el contexto del paciente que estuvo en un ambiente cerrado, expuesto a calor y humo, empieza con síntomas asociados o signos asociados a la respiración, como es la ronquera, el tos o algún sonido respiratorio raro, como los sonidos guturales, o a la auscultación, roncus o sibilancias, muy probablemente tengamos una afección de la vía aérea. También tener en cuenta el eritema o el edema naso-orofaringio. Bueno, esta fue una quemadura por explosión. Fíjense, eh, quemadas las cejas, quemadas las pestañas, quemadas los pelitos de la nariz. Esto es una quemadura de vía aérea hasta que se demuestre mediante algún estudio endoscópico. La lesión supraglótica son las lesiones térmicas que están en la parte superior. Acá el edema uno lo puede ver directamente a través de una laringoscopía. Esto es una laringoscopía. Lo que vemos ahí son los repliegues edematosos. En la forma de B son las cuerdas vocales, pero hay todo un edema y todo un eritema de la zona por la congestión que se produce y el edema, ¿no? Por el calor. Cuando la lesión es infraglótica, habitualmente estamos hablando más de alguna sustancia que puede haber ingresado, por eso se asocia más a una quemadura química y puede llegar a producir disminución de la actividad ciliar, eritema de todo el sector, hipersecreción, sobre todo con moco, edema, úlcera de la mucosa, sobre todo la mucosa de la vía aérea, incremento del flujo sanguíneo y puede llegar también a un espasmo bronquial a nivel de vía aérea intermedia o inferior. Bueno, acá hay una lista con la cantidad de sustancias que pueden llegar a producir una lesión infraglótica. Esta es una paciente con una quemadura de rostro y quemadura de vía aérea. Y otra cuestión que puede comprometer la ventilación y aún empeorar la quemadura de vía aérea es que haya alguna restricción para los movimientos ventilatorios, como por ejemplo acá, que es una quemadura de tipo AB o B, con bastante componente B, que está en forma circular en el tórax. Esto produce una restricción a nivel pulmonar para poder ventilar bien. Bueno, como último concepto, la quemadura es un proceso dinámico. La estimación clínica de la profundidad suele ser imprecisa y habitualmente esta estimación de profundidad va a ir variando con el tiempo según el tratamiento que se le dé, ¿no? Durante la primera semana puede profundizarse si la reanimación es inadecuada o si presenta alguna comorbilidad, al igual que si es un paciente con edad avanzada, que habitualmente coincide con mala perfusión, y si hay una infección, mucho peor. Bueno, con esto terminamos la parte de quemados.